Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar estos misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos
Oremos. Dios nuestro, que asociaste a San Matías al colegio de los apóstoles, concédenos por su intercesión que teniendo la dicha de ser amados por ti, merezcamos ser contados entre tus elegidos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicación tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. De Dios. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Bendigan al Señor, bendíganlo sus siervos, bendigan al Señor ahora y por los siglos venideros. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Desde que sale el sol hasta su ocaso, bendigan al Señor todos sus siervos. Él está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. ¿Quién igual que el Señor, que es nuestro Dios, que reina en trono excelso y sin embargo abaja su mirada para ver la tierra y el cielo? Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los nobles con los grandes del pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría
esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes les llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuando le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nuestra Madre, la Santa Iglesia, celebra uno de sus apóstoles, uno de sus hijos, un apóstol, San Matías. Desde el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de esta elección. Va a ser la primera acción de San Pedro después de que Jesús regresará a su Padre. La primera acción que el príncipe de los apóstoles, San Pedro, iba a hacer es sustituir a Judas mediante una elección. Es decir, Jesucristo eligió 12 después de pasar unos momentos de oración. Jesucristo les eligió para mandar hacer la misión, para ser testigos de Él. Eran 12, pero ustedes saben lo que pasó a Judas. Y según la tradición, tiene que tener 12. Pero Jesucristo, después de dar a los discípulos las últimas instrucciones sobre la misión, Jesús les dijo de quedar, de permanecer a Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Ahora Jesucristo volvió a su Padre, pero Pedro, como responsable, como jefe, iba a tomar su responsabilidad. Sabe que ellos son 11 y falta uno. Y entonces va a hacer la elección, va a elegir a través de los sueltos, va a elegir a Matías. El nombre Matías significa don de Dios, regalo de Dios. Y después de esta selección, ahora la lista es completa. Ahora hay 12 apóstoles. Matías es el único de entre ellos que no es físicamente que Jesucristo que le llamó para decir, como dijo a Pedro, ven a mí, a Santiago, a Juan. Pero es Jesucristo mediante de San Pedro que eligió a Matías para completar la lista. Pero hay una condición para que Matías sea uno de los 12 apóstoles. San Pedro, el príncipe, el responsable, va a dar las condiciones. La persona, el discípulo que tiene que sustituir o asociar a nosotros,
tiene que ser una persona que siguió a Jesucristo desde el inicio de su ministerio hasta su ascensión. Es la condición primordial para ser uno de los 12 apóstoles. Es decir, si ellos han elegido a José y Matías, es decir, José, también Matías, son testigos del ministerio de Jesucristo, su ministerio público, desde el bautismo de Juan. Matías estuvo con Jesucristo. Cuando Jesucristo iba de ciudad en ciudad para anunciar la palabra de Dios, Matías estuvo como testigo. Después de la resurrección, también, hasta la ascensión, entonces él puede ser uno que cumple las exigencias. Entonces, entre los dos van a elegir y finalmente el Espíritu Santo decidió que sea Matías, que después de su elección iba a recibir el Espíritu Santo, porque él estuvo en el cenáculo, en el lugar, rezando con los 11 apóstoles, con María y los demás discípulos. Pero él también era un testigo de Jesucristo. Iba de ciudad en ciudad anunciando la muerte, la resurrección y la venida de Jesucristo. Pero después San Lucas, en el Hecho de los Apóstoles, no nos habla mucho de él después de su elección, pero sabemos que él trabajó como los demás discípulos y según la tradición fue a Etiopía para anunciar la palabra de Dios. Pero lo más importante es que también nosotros, Jesucristo nos llama. Y es lo que Jesucristo dijo: no son ustedes que me han elegido, soy yo quien les ha elegido. Desde el día de nuestro bautismo, cada día, cada segundo, Jesucristo nos llama para ser su testigo. No un testigo con solo palabra, sino a través de nuestra conducta, de nuestra vida, como Matías, que sabía que es testigo de Jesucristo. Entonces hay una manera de comportarse, de vivir con los demás. Y la manera más perfecta para mostrar que tú, que yo somos testigos de Jesucristo es amar al prójimo, es respetar al prójimo, es practicar las palabras de Dios, es ser obediente a la palabra de Dios, es ver al prójimo, es ver en el prójimo un otro Cristo. Es lo que Jesucristo iba a decir a San Pablo: porque tú me perseguiste, porque tú me perseguís. Que Jesucristo va a decir a Pablo: pero Pablo nunca ha visto a Jesucristo físicamente, pero al perseguir, al maltratar a un cristiano, a cualquier ser humano, entonces maltrata a Jesucristo. Y el amor es eterno. El amor está por encima de todo. Somos creados por el amor y después de nuestra peregrinación en la tierra, vamos al amor. Todo nuestro camino conduce al amor, porque nuestro camino conduce a Dios y Dios es amor. Somos fruto del amor y volvemos al amor, y toda nuestra vida tiene que ser un reflejo, un espejo del amor divino. Y es por eso Jesucristo, después de decir amén los unos a los otros, la frase no ha terminado: como yo les he amado.
Es decir, nuestro amor tiene que ser no cualquier amor, no un simple amor, sino un amor como el amor de Jesucristo. Es decir, un amor sin condición, amor agape, amor sin medida. Y por eso Jesucristo va a dar hasta su vida, como ha dicho. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Es lo que pasó en la cruz. La muerte de Jesucristo en la cruz es la expresión, es su amor extremo por nosotros. Y es lo que tenemos que imitar. El amor de Jesucristo. Somos testigos, somos apóstoles del amor. Y como Jesucristo ha llamado a Matías para asociar al colegio de los apóstoles, Jesucristo nos ha llamado y Jesucristo sigue llamándonos para ser sus testigos, para ser misioneros, para ser amigos, para ser hermana uno al otro, mostrando nuestro amor inconmensurable. Oremos. Jesús es el camino al Padre porque Él es la vida y la verdad. Presentémosle a Dios nuestras necesidades por medio de Él. Para la Santa Iglesia Católica, que busquemos la certeza del amor de Dios a través de su Hijo durante estos tiempos de incertidumbre, roguemos al Señor. Por aquellos que están enfermos debido al coronavirus u otras enfermedades, que Jesús sea su sanador y su fuente de consuelo y de fortaleza, roguemos al Señor. Por los médicos, enfermeras, cuidadores y miembros de las familias que cuidan a los enfermos, que puedan encontrar la fortaleza en sus obras de misericordia, roguemos al Señor. Por un final rápido de la pandemia del coronavirus que afecta a nuestro mundo, que nuestro Dios y Padre nos ayudará a todos a perseverar en la fe, roguemos al Señor. En silencio oremos junto a nuestra patrona Santa Catalina de Siena por todas nuestras peticiones. Y rezamos también como nos pide el Papa Francisco de unir nuestra voz de fe, nuestra voz humildemente para pedir todos juntos con un solo corazón al Señor Jesucristo de sacarnos de esta enfermedad de coronavirus. Tenemos que rezar juntos. Necesitamos la unidad, necesitamos que ponernos juntos. No es cuestión de diferencia social, de categoría, de clase social, de países, de religión, sino somos todos hijos de Dios y tenemos que poner nuestras voces juntos para pedir a Jesucristo, Él que siempre es nuestro médico de cuerpo y de alma, de curarnos, de sacarnos, de quitar esta piedra de coronavirus como la piedra que han puesto delante de su tumba, pero bajo el poder de su Padre, el ángel, la roca se movió y vamos a pedir a Jesucristo, el resucitado, el vencedor de la muerte, de ayudarnos, de sacarnos de este miedo de coronavirus. Nosotros con fe podemos recibir lo que pedimos a Jesucristo, el que nos ha dicho, todo lo que nosotros pedimos a nuestro Padre en su nombre vamos a recibir. Y por la intención de los feligreses de Santa Catalina, del Papa Francisco, y por el eterno descanso de Oswaldo Larios, roguemos al Señor.
Dios de amor y misericordia, te damos gracias por el don de la fe. Escucha las súplicas que elevamos hacia ti por todos los necesitados, por Jesucristo nuestro Señor. Seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que tu iglesia te presenta con devoción en la festividad de San Matías, y por ellos fortalécenos con el poder de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptará, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Oswaldo Larios, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Considere que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Purifícame y lávame, restáurame, renuévame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Oremos. Señor, tú que das con abundancia a tu familia estos dones celestiales, por la intercesión de San Matías, dígnate recibirnos en la claridad de tu luz, para que tengamos parte con los santos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Matías, se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que les enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Amén. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho
mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Feliz día a todos. Gracias. Danos un corazón fuerte para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón fuerte para